Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Y como veis, por fin retomamos Yang Mills y en este capítulo lo vamos a dedicar esencialmente a traducir todo esto que hicimos, y ya veréis que va a ser bastante rápido, al mundo de los complejos. Porque si os acordáis, dijimos que estos vectores azules eran, digamos, pertenecientes a un espacio Rn de toda la vida, digámoslo así. Que por cierto, si queréis, vamos a ponerlo con N mayúscula, que es típicamente la convención que vamos a encontrar en los libros respecto a estos temas. Pues bien, lo que vamos a hacer hoy es cambiar esto y en vez de trabajar con vectores en Rn, vamos a trabajar con vectores que van a pertenecer a Cn. Y pongo el símbolo de ket porque es lo típico que nos encontramos en mecánica cuántica. Y de hecho vamos a pedir que estas matrices M también tengan la peculiaridad que tienen las transformaciones en mecánica cuántica, que sean matrices unitarias. Pero bueno, no me adelanto, vamos poco a poco y vamos a traducir ya a los complejos. Pero antes de empezar, recordad que empezamos a hablar de todas estas cosas a partir del capítulo 47, en donde hicimos una pequeña introducción, y en el capítulo 48 ya empezamos a hablar de todas estas cosas. Y luego seguimos un poco más, al capítulo 49, 50, etc. Es decir, que si no habéis visto estos vídeos, o ya no os acordáis, quizás sería un buen momento de revisitarlos. Pues bien, doy por hecho que los tenéis en mente, así que vamos allá. A partir de ahora, el espacio azul, espacio vectorial azul, va a ser Cn, donde C es el cuerpo de los complejos. Entonces, lo que antes eran los vectores de la base, ahora también van a ser los vectores de la base, que quizá podemos llamarlo así, pero serán kets. Y por tanto, si queremos montar un vector en este mundo, pues habrá que multiplicar estos vectores de la base por ciertos números que vamos a llamar psi-a, que multiplicado por los elementos de la base nos va a dar el vector que llamaremos psi. ¿Vale? Esto es lo que sustituiría a vector igual a VA EA con el que hemos estado trabajando. Es exactamente la misma idea, solo que con una notación diferente, y además que estos números van a ser complejos. Y por supuesto este índice A recorre los valores desde 1 hasta n mayúscula. Y por otro lado, tenemos las matrices M, que eran las matrices cambio de base. Recordad que cuando la prima está en el índice de arriba, esto eran los elementos de la matriz que llamamos M, y que cuando la prima está en el índice de abajo, esto representaba la inversa de esta matriz. Esto lo vimos, insisto, en el capítulo 47, 48 o más o menos por ahí. Vale, pero lo que añadimos ahora es que estas matrices no van a ser cuales quieran, sino que vamos a pedir que sean unitarias. Es decir, que M inversa es lo mismo que M transpuesta conjugada. Y entonces, como hemos visto los grupos de Lie SUN, pues entonces vamos a cambiar el nombre de estas M's y vamos a poner U para que nos recuerden que son, a partir de ahora, matrices unitarias. Por lo tanto, ¿cómo queda el primer punto? Pues el primer punto va a quedar... Muy bien, dicho esto, voy a recordar algo que ya dije, pero como es clave, déjame recordarlo de nuevo. Cuando estemos hablando de un cierto vector en el espacio azul asociado a cualquier punto del espacio-tiempo, claro, esto si lo expandimos, por ejemplo, en la base, la que sea, la original, la que nos den, ¿vale? Imaginad que estamos en el caso n igual a 2, por ejemplo, o sea, en C2, pues esto podría ser perfectamente un posible ket o estado. Incluso voy a poner aquí una i, señalando que estos números son complejos. Pues bien, esto es lo que podríamos obtener si expandimos en esta base. Pero si expandimos en otra base, la base prima, y recordad que para pasar de la base normal a la base prima lo hacemos mediante una matriz unitaria, a partir de ahora, pues a lo mejor los números que tengamos aquí, pues no sé, me lo invento, es 3 y más 4, me lo estoy inventando. Claro, esto de aquí, ¿cómo deberíamos llamarle? ¿Psi o psi prima? Esto es una pregunta o una observación interesante.
Pues bien, lo que digo, y es también en consonancia con lo que ya dije en su momento, tenemos que seguir llamándole psi porque este estado sigue siendo el mismo. Lo único que pasa es que estos números pues van a ser diferentes a estos precisamente porque estamos expresando el mismo vector psi en diferentes bases. Pero es el mismo estado. Esto es muy importante. O sea, dicho de otra manera, podemos interpretar que esta matriz U no es un cambio activo, digamos, que mueve el estado y lo convierte en otro, sino lo que hace es cambiar de base para volver a expresar el mismo estado. Por tanto, resumiendo esta misma idea en general, básicamente lo que estoy diciendo es que cuando hacemos la expansión en la base la que sea, pues podemos expandirlo en esta base o expandirlo en la base prima. Y ambas expresiones hacen referencia a un mismo objeto. Esto es importante, así que lo voy a dejar por aquí escrito. Insisto, esto es lo que hicimos ya en su momento. Si miráis en el minuto 45 más o menos del capítulo 48, fijaos que aquí tenéis que V es VA-EA, pero que el mismo V es VA'-EA', ¿vale? Es decir, que ya utilicé en todo momento esta idea. No es que ahora esté diciendo algo nuevo, sino simplemente que estoy recordando algo que es crucial. De hecho, en esta idea, yo diría que es la idea más importante de todo lo que estoy diciendo, porque es gracias a esta idea que podremos imponer la simetría gauge. Pues bien, seguimos. Y para seguir, voy a definir lo que a partir de ahora va a ser una transformación de gauge. Ya sé que esto suena un poco raro, por lo que voy a decir ahora, porque todos estamos acostumbrados a las transformaciones de gauge del electromagnetismo, de la asignatura que hemos visto en la carrera, ya sea de ingeniería o de física. O sea que parece que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy diciendo, pero vais a ver, si tenéis un poquito de paciencia, que es exactamente eso, ¿vale? No sé si dará tiempo a verlo en este capítulo o en el siguiente, pero en uno de los dos seguro. Es decir, que si tenéis que dejar de prestar atención en algún momento de estos capítulos, no lo hagáis justo en este momento, porque voy a decir una de las frases importantes. Bueno, pues diremos que hacemos una transformación de gauge cuando pasemos de una base a otra base. Es decir, cuando cambiemos de base. Por tanto, una transformación de gauge básicamente es un cambio de base. ¿Pero dónde? Pues en el espacio azul. Y entonces, ¿qué es una transformación de gauge local? Pues será un cambio de base en el espacio azul distinto para cada punto. Por lo tanto, si tenemos nuestro espacio-tiempo de Minkowski y para cada punto del espacio-tiempo de Minkowski asociamos un espacio vectorial Cn. Claro, en cada punto la base puede ser cualquiera. Por ejemplo, si estuviéramos en n igual a 2, pues a lo mejor la base podría ser representada por estos dos vectores. Aquí, en este punto. Y en este otro, pues a lo mejor la base es esta. Y a lo mejor en este, pues la base es esta de aquí. Es decir, tal como dijimos, y esto no ha cambiado, de hecho no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es que estas matrices son unitarias ahora y estos son números complejos. Lo demás todo es igual, prácticamente. O sea, quiere decir que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero quiero recordar que ahora tiene sentido decir que estos vectores van a depender del punto en donde estemos mirando. Y cuando digo X me refiero, como no puede ser de otra manera, pues a 4 números en el fondo. Es decir, las 4 coordenadas de un punto en el espacio-tiempo de Minkowski de 4 dimensiones ordinario. Y por supuesto, el vector psi estará definido en cada punto y por tanto las componentes de ese vector en esta base van a depender del punto, porque en cada punto hay una base y estará definido los vectores como queramos. Es decir, recordad que una vez visto que la base puede ser cualquiera, en cualquier punto, luego aparte, además, yo puedo dibujar o puedo representar el vector azul, digamos, como me dé la gana, independientemente de la base que sea. Es decir, aquí varía todo, absolutamente, de punto a punto. Recordad que esto era justo lo que describí en su momento en el capítulo 48.
¿vale? Estoy simplemente haciendo un recordatorio. Pues bien, el hecho de que este vector cambie de punto a punto, eso no es una transformación de gauge. Lo que es una transformación de gauge es que una vez nos dan este, vamos a decir, campo de vectores complejos, hacer una transformación de gauge es dar una U, una matriz unitaria, de manera que este mismo vector, o campo vectorial si queréis, va a ser descrito por otros números que llamamos psi a' y la base, el cambio, la nueva base. De manera que el vector que haya aquí, este y este de aquí, van a seguir siendo los mismos, los vectores azules. Lo que pasa es que cambiar o hacer una transformación de gauge es que si, por ejemplo, la base original aquí iba, bueno, cuando digo original me refiero a la primera con la que hemos empezado, a lo mejor iba por aquí, pues a lo mejor después de hacer la transformación de gauge, es decir, un cambio de base, pues ahora estos vectores a lo mejor este pues pasa a ser este y este pues a lo mejor pasa a ser este. Pero el vector azul, este, sigue siendo exactamente el mismo. Lo único que cambia es que estos números antes eran unos y ahora son otros, porque claro, si cambia lo amarillo tiene que cambiar lo azul para que los dos compensen y al final el resultado final no cambie. Pues esta idea es crucial. En cierta manera ya estoy dando la explicación de por qué vamos a querer que una teoría sea invariante bajo una transformación de gauge local, digamos. Porque lo importante es cómo están definidos estas flechas, que eso puede tener un sentido físico, pero lo que no puede ser es que solo haya una base amarilla privilegiada en la cual se pueda expresar los vectores azules y que no haya ninguna otra base posible. No. O sea, claro, dado un espacio vectorial, nosotros podemos elegir la base que queramos y hay infinitas. Pues la física no puede depender de qué base hayamos escogido o haya escogido la naturaleza o quien sea. Y es por eso que aparece el concepto de derivada covariante, porque si nosotros decimos, oye, queremos ver, o sea, ya sabemos que la base va a cambiar, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto, o sea, quiero decir, va a cambiar de punto a punto, ¿no? O sea, olvidaos por un momento de esto. Ahora ya no hablo de una transformación de gauge. Lo que voy a decir ahora es otra cosa. Vale, muy bien. Tenemos un campo vectorial complejo expresado de esta manera. Muy bien. Entonces lo que podemos preguntarnos es, cuando vayamos de este punto a este punto, pues cómo cambia el vector cuando nos movemos por el espacio-tiempo de Minkowski. Bueno, pues después de hacer unos cuantos cálculos y pensamientos, al final llegamos a que la manera correcta de calcular cómo cambia este vector, teniendo en cuenta que de punto a punto la base amarilla también va a cambiar, es decir, teniendo en cuenta las dos cosas, pues la manera correcta de calcular si va a haber o no realmente un cambio era haciendo la derivada covariante. No discuto esto porque es que es exactamente lo mismo que hicimos en el capítulo 48. O dicho de manera sencilla, si permitimos que de punto a punto cambie la base amarilla, en cualquier teoría en la que eso pase, necesitamos una derivada covariante que sustituya a la derivada parcial normal y corriente, porque la derivada parcial normal y corriente solo nos diría cómo cambia esto, pero no cómo cambia todo el conjunto. No sé por qué tengo la sensación de que no estoy siendo del todo claro. Ojalá que sí, y si no, pues podéis preguntar, por favor, en comentarios a ver si es que es solo una sensación mía o más o menos se está entendiendo. Es que estoy preocupado por eso porque este concepto es crucial para entender todo lo que vendrá. Pero bueno, vamos a imaginar que he sido capaz de transmitir la idea. Muy bien. Pues una vez dicho esto, que es un poquito un recordatorio de lo que ya dijimos en su momento, y teniendo en mente que una transformación de gauge es simplemente hacer un cambio de base, así que voy a poner una U aquí bien grande para que nos acordemos. Bueno, pues, y de hecho esto lo puedo poner un poquito más abajo porque esto es algo que quería decir antes de que se nos olvide, pero estamos haciendo una traducción de las propiedades. Pues bien, el siguiente punto va a ser este de aquí, derivada de un vector. Bueno, vamos a ponerle derivada porque llamarle vector, aunque estrictamente es un vector, nadie le va a llamar vector en un libro, así que vamos a poner derivadas secas, queriendo decir que nos queremos preocupar sobre cómo cambia el ket psi
a medida que nos movemos en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección temporal. Cuando nos movemos por el espacio-tiempo de Minkowski, ¿cómo cambia este señor? Y como os acabo de decir, pues va a cambiar las componentes psi y también va a cambiar los vectores de la base. Y ya sabéis, si hacemos la derivada del primero, por el segundo sin derivar, tal, aparece la conexión. En fin, es exactamente lo que dije en su momento, exactamente sin ningún cambio, salvo, insisto de nuevo, que el único cambio es que estos numeritos ahora son simplemente números complejos y que las matrices estas son unitarias, pero lo demás es exactamente igual. Pues bien, como todo es exactamente igual, pues va a dar exactamente igual. La derivada covariante, lo que pasa es que ahora, en vez de poner VA, ahora esto es lo que hemos llamado psi A. Y todo esto, estos numeritos, porque recordad que estos son numeritos, no son vectores, son numeritos. Pues todo esto hay que multiplicarlo por los vectores de la base, tal como hicimos en su momento, ¿vale? Me refiero a esta EA. De manera que este señor de mu psi A es justo lo que hay aquí. La derivada parcial mu de la componente A. Claro, esto ya sabéis que va a ser, bueno, es un campo, ¿no? Porque claro, si yo tengo una función que depende del punto, digamos, no solo en una dimensión, sino en las 4 dimensiones del espacio-tiempo de Minkowski, pues esto ya sabéis que en matemáticas recibe el nombre de campo, de campo, digamos, ¿no? Y como tiene aquí un índice, pues eso lo que va a querer decir que esto es un campo vectorial. Por tanto, en vez de llamarle vector, quizá vamos a llamarle ya campo, que al final es lo que va a ser. Y es lo que es, vamos. Pues bien, pues tendremos esto más, vale, más esto de aquí. Y ahora, déjame poner un momento psi, pero la componente B, y aquí iría la conexión. Pues bien, aquí es donde viene otro nuevo cambio de notación y cuando ponga lo que va a ser esto, para aquellos que ya saben de qué va, yo creo que va a ser una sorpresa muy interesante y además es curioso porque la palabra que define esta señora verde pues es la palabra conexión y espero que se establezca una conexión en vuestras mentes justo cuando ponga la letra que voy a poner. Bueno, esa letra no es exactamente la que finalmente va a salir, pero se aproxima. A ver, lo que va a venir aquí es una A caligráfica. Vamos a ver cómo hago yo una. A ver, cómo se hace una caligráfica. Vale, venga, voy a hacer que la caligráfica tenga un pegote aquí. Vale, pues así como vamos a hacerla. Es que no quiero que sea una A normal y corriente, sino caligráfica, o sea, una bonita. Ya veréis por qué. Vale, pues aquí va a venir una A caligráfica y aquí exactamente lo mismo. Mu, B. Es decir, lo único que he hecho es cambiar de nombre y en vez de llamarle pi, pues haré eso. Pero eso implica que ahora estos números también pueden ser complejos. Esto es importante. Desde el momento en el que permitimos que los vectores sean complejos, las matrices unitarias sean complejas, pues ya todo puede ser complejo. Pero hasta aquí parecería que solo es un cambio de nombre y efectivamente así es. Así que si queréis podemos bajar un poco esto y ya llamar a este apartado derivada covariante. Y lo que aparece en los libros es esta de aquí. O sea, nadie lo pone así. Nadie, ¿vale? Esto es algo que se supone que cuando le preguntáis a un físico os diría, sí, claro, es que esto viene de aquí. A un matemático seguramente nos pegaría una hostia bien dada en la cara porque a los matemáticos no se les ocurría nunca poner esto de esta manera, ¿vale? Por tanto, esto de aquí, digamos, guardarlo como un secreto entre nosotros, digamos. Podéis poner directamente es esto de aquí. Pero claro, tened en cuenta que esto de aquí al final son números que dependen de X, pero son números, y esos números representan las coordenadas, las componentes de algún vector. Pues representan esto de aquí arriba. Tenedlo en mente. Porque de hecho, como visteis en el capítulo 49, 50, por ahí, utilizamos este concepto para hacer demostraciones súper sencillas. Cuando tenemos en cuenta objetos, teniendo en cuenta también la base, hay demostraciones ultra fáciles de hacer. Y este tipo de ecuaciones, fijaos que no tienen la base por ningún lado. Cuando digo la base me refiero a esto, Esto es base, ¿no? Pues aquí esta ecuación no tiene ninguna base, mientras que esta ecuación sí que tiene bases.
¿Vale? Pues a veces es mucho más sencillo definir las cosas con las bases. De hecho, los que habéis cursado el curso de relatividad general, ya sabéis que yo me he basado prácticamente en las bases para hacer un montón de demostraciones y de cálculos. Pero por alguna razón que yo no sé, los libros no les gusta mucho esto de poner las bases. Vale, seguimos. Esto ya va a ser un copy-paste porque, claro, aquí diremos transformación de la conexión. Bueno, vamos a llamar transformación de la conexión, pero ya os adelanto que esto está íntimamente relacionado con lo que los físicos llaman campos de gauge. Y entonces, cuidado, esta A, digamos, caligráfica, no es un campo de gauge. Para pasar de esta A caligráfica a un campo de gauge, hay que hacer un último paso muy sencillo y muy pequeñito, que lo vamos a hacer justo enseguida, ¿vale? Por tanto, A caligráfica no es un campo de gauge, pero casi. Enseguida lo vamos a ver. Pues nada, simplemente se trata de hacer un copy-paste y tendremos que la A caligráfica prima mu va a ser igual a la matriz cambio de base, que es una matriz unitaria, y volvemos a copiar esta A caligráfica mu, la inversa de U, pero claro, la inversa de U es lo mismo que la traspuesta conjugada, porque recordemos que esto es una matriz unitaria y eso es la propiedad que la define a una matriz unitaria, que su inversa es igual a la traspuesta conjugada, menos la derivada parcial de la matriz U por la traspuesta conjugada y cierro el paréntesis. Vale, esto no hace falta añadir ninguna explicación más porque es un copy-paste simplemente. Lo que sí que puedo hacer es recordaros en 3 segundos de dónde venía esto. Bueno, pues esto venía básicamente del hecho de que nosotros deseamos que la derivada covariante de un vector siga siendo un vector. Y para que un ente sea un vector, tiene que cambiar con estas reglas. Las componentes prima tienen que ser U por las componentes no prima. Esto es lo que define a un conjunto de números como un vector. Pues no, pues la derivada covariante también es un conjunto de números, pues también queremos que cambie como un vector cualquiera. Y para obligar a que pase eso, necesitamos que la conexión transforme de esta manera. Insisto que todo esto está explicado en el 48 o 49 o por ahí, ¿vale? Y además os insisto que si no os estáis enterando mucho de todo lo que estoy diciendo ahora es porque seguramente se os ha olvidado todo lo que dije en su momento. Así que reitero que sería interesante que lo volvierais a mirar, que está en esta misma lista de reproducción. Muy bien, y para ir rápido, dejadme hacer una cosa. Voy a poner esto un poquito más pequeño. Espero que ya se entienda. Es, digamos, para que me quepan todas las fórmulas y todo. ¿Vale? Básicamente pongo que esta U, hacer un cambio de base, es equivalente a decir que vamos a hacer una transformación de gauge local. Y vamos ahora a borrar todo lo que hemos utilizado, que es hasta aquí. Y entonces vamos a hacer copy-paste y vamos a pegar el cambiazo, que es básicamente, en vez de poner pi, pues vamos a poner la A caligráfica. Y recordad que cuando no tenía los índices, ¿dónde estáis? Los índices A y B, por ejemplo aquí, esto se está refiriendo a una matriz, exactamente igual que la conexión. Por tanto, estas cosas de aquí, por ejemplo el A0 es una matriz, el A1 es otra matriz, el A2 otra y el A3 otra. ¿Vale? Pues estas pi, tal como dijimos, exactamente igual que como dijimos, son matrices. Entonces vamos a hacer un modelo de A caligráfica y vamos a hacer copies pastes. Y entonces, si os acordáis, habíamos dicho que esto era proporcional a f mu nu. Pues bien, lo que vamos ahora a imponer es que en vez de ser una f normal y corriente, vamos a hacer que sea una f también caligráfica. Y entonces, eligiendo que esa f sea caligráfica, entonces vamos a poner aquí un igual, exactamente igual, no proporcional, sino igual. Y si queréis tomarlo esto como una definición. Es decir, que si hacemos la derivada de mu sobre la matriz nu menos esto más lo otro, al final de todo esto nos saldrá una matriz, que será una matriz, como no puede ser de otra manera, n por n, porque estamos en un espacio Cn,
Bueno, pues A es el resultado de esa matriz, le llamaremos F caligráfica mu nu. Bueno, borro para que me quepan las cosas. Vale. Y entonces ahora lo único que nos queda es volver a copiar esta F caligráfica y esto resulta ser, al igual que ya demostramos en su momento, la derivada covariante mu, derivada covariante nu y el conmutador. Si no es exactamente lo mismo, es un cambio de nombre. Repito que no estoy haciendo cosas nuevas, son cambios de nombre. Y esto de aquí va a ser lo mismo, pero con los cambios de nombre pertinentes. Así que vamos a borrar esto porque será caligráfico. Esto también será caligráfico. Y de hecho esto será la U, por tanto ya lo copio todo directamente. O sea, eso será el señor caligráfico prima. Será igual al señor caligráfico sin prima, pero multiplicado por U y U inversa o U daga, porque U es unitario y es lo mismo. Entonces, esto va a tener que ver con el campo o el tensor de Faraday generalizado. Hay gente que le llama en inglés field strength, en fin, hay diferentes nombres, pero eso ya lo acabaremos de ver dentro de poco. Muy bien, y para acabar este capítulo, que ya ves que es un poquito más cortito, también es porque me imagino que si tenéis que ver los vídeos 47, 48, etcétera, pues entonces eso va a llevar su tiempo por si tenéis que refrescar, y entonces por eso prefiero no avanzar tanto para que dé tiempo que haya una buena digestión de todo esto. Pero sí que voy a hacer justo ahora, voy a adelantar un par de cositas, que es lo que justamente voy a desarrollar en el capítulo siguiente, y entonces puede ser como una especie de ejercicio para que probéis antes de que yo haga nada qué es lo que os saldría, ¿no? Y además me va a servir para hacer un spoiler de lo que va a venir en el capítulo siguiente. Pues bien, la primera cosa que va a pasar es que U, esta transformación unitaria, voy a hacer que pertenezca al grupo SUN. También habrá un caso especial en el que U pertenezca al grupo U1, como ya os he dicho varias veces. Pero en el capítulo siguiente me voy a centrar en este. Voy a llegar a unos resultados y lo dejaré ahí para poder utilizar en el futuro si es que hacemos cromodinámica cuántica, etcétera, o electrodébil o lo que sea. Pero el que vamos a explotar en el siguiente capítulo, o sea, no en el siguiente, sino en el otro, es el grupo U1, que es precisamente lo que nos va a dar la QED, la Quantum Electrodynamics, ¿no? La electrodinámica cuántica. Pues bien, claro, imponer que U pertenezca al grupo del ISUN quiere decir que U no será cualquier cosa, sino que será precisamente de la forma, como hemos visto, la exponencial de menos I, un cierto número, teta, real, bueno, de hecho, un montón de números, tantos como generadores que tenga el grupo. En este caso, si por ejemplo fuera SU2 tendría 3 generadores, si fuera SU3 tendría 8 generadores, multiplicado precisamente por eso, por los generadores del grupo. Pero recordemos una cosa muy importante. Hemos dicho que habrá una matriz para cada punto. Vamos a ponerlo verde para que nos recuerde que lo que estoy diciendo cuando digo para cada punto es el espacio-tiempo de Minkowski. Aquí hay un montón de puntos, ¿no? Hay infinitos puntos. Bueno, pues para cada punto vamos a definir un cambio de base. Por tanto, hay una dependencia en X. Claro, la pregunta es, si U tiene esta forma, ¿dónde está la dependencia en X? ¿En teta? ¿O en estos valores? ¿En T? ¿En los dos? Pues bien, lo que vamos a hacer es que la dependencia solo esté en estos parámetros. O dicho de otra manera, lo que vamos a hacer es que la base de generadores sea la misma en todo momento y lo único que hacemos es que por ejemplo, si esto fuera una rotación, lo que estaríamos diciendo es que en un cierto punto rotaremos un poquito, en otro punto rotaremos de otra forma distinta, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo expresaremos en la base de los generadores normales y corrientes, los TA, que ya vimos en su momento. O sea, dicho en plan sencillo, la dependencia en la posición de estos cambios de base la vamos a poner en los parámetros que multiplican a los generadores. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la A caligráfica, A mu caligráfica, vamos a definirla. Recordad que esto es una matriz,
Bueno, pues la vamos a definir, y esto es un paso importantísimo, como menos i, g, a, y ahora esto sí que es una A normal y corriente, mu, a, t, a. Ojo, estas t son las mismas que esta, ¿eh? Recordad que el que esté arriba, esté abajo, no cambia para nada, ¿vale? Simplemente es por comodidad para que quede claro que, por ejemplo, si este está abajo y este está arriba, significa que está sumando, y aquí lo mismo. Como tengo ya aquí una mu, pues pongo el índice arriba para que luego al poner este abajo, para que quede claro que es una suma. Vale. Bueno, lo que os he dicho ya varias veces. Entonces, fijaos lo que estoy haciendo aquí. Estoy diciendo que esta matriz va a ser, aparte de un menos i y un g, que esto, por cierto, esta g va a ser lo que vamos a llamar la constante de acoplamiento, que ya veremos. De momento simplemente es un número real. Luego, fijaos que aquí ahora estos van a ser números que van a multiplicar a matrices. Por tanto, lo que estamos diciendo es que la conexión va a ser una combinación lineal, pero no una combinación lineal de cualquier cosa, sino una combinación lineal de los elementos, de los generadores del grupo. O sea, dicho de otra manera, que vamos a imponer que la conexión pertenezca al álgebra del grupo. Claro, la pregunta ¿es esto una elección o es una obligación? Bueno, pues en el capítulo siguiente vamos a ver que esto es una obligación si queremos que pase esto de aquí. O sea, el hecho de que la conexión transforme de esta manera obliga a que estas as caligráficas tengan esta forma. Esto es una de las cosas que veremos en el capítulo siguiente. Y luego el hecho de poner aquí una G, esto es por convención. Podríamos perfectamente no haber puesto nada. Pero digamos por experiencia para que cuadre con el experimento, vemos que siempre aparece como una intensidad en la interacción y que eso tiene que estar modulado por una constante de acoplamiento, que luego, claro, hay que medirla experimentalmente. Y por último, deciros, porque seguramente os lo estaréis preguntando y no voy a acabar el capítulo sin decirlo, ¿no? Bueno, pues efectivamente, si te estás preguntando eso, efectivamente, estas as, que ya no son caligráficas, esto de aquí, fijaos que, por ejemplo, si estuviéramos con el grupo, o sea, pongo un ejemplo spoiler, si estamos con el grupo SU3, por ejemplo, entonces tendríamos 8 generadores. Por tanto, eso significaría que los índices estos latinos pues irían desde 1 hasta 8. Y por tanto tendríamos 8 campos. Y digo campos porque insisto que esto ya son números, no son matrices, porque el peso de las matrices lo hemos dejado en los generadores del grupo. Luego, insisto, esto ya no son matrices, son campos. Pues bien, estos campos precisamente son los campos de Gauge que aparecen en los libros. Y como ya os podéis imaginar, en el caso de SU3, pues estos campos van a describir los gluones. ¿Vale? O sea que fijaos que la cosa se pone bastante emocionante y tampoco puedo resistir la tentación de decir que, si nos acordamos bien, empezamos con unos vectores del bachillerato de Rn, ¿vale? Eso es como empezamos en el capítulo 48. Y fijaos cómo se puede llegar poquito a poco a hablar de campos de Gauge que van a describir a gluones. Es una cosa que no deja de maravillarme. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por ver este vídeo. Animaos a sustituir esas expresiones y a ver qué os sale. Y luego comparáis con lo que yo voy a calcular precisamente el capítulo siguiente. Pues de nuevo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la semana siguiente. Chao.